Hola, 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 hola. Muy buenos días, buen día a todas, a todos, ahí al otro lado del charco. Aquí una semana más, Rafael Galán, del equipo comercial de Surland. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Veo, como siempre, muchísima gente de todos los países, de nuestra hermana Latinoamérica. Así que nada, como siempre, un placer estar aquí con todas vosotras, con todos vosotros, una vez más con nuestros webinars. Ya sabéis que estamos bueno, repasando destinos interesantes y viendo un poquito las características de nuestra programación y realmente hoy vamos a hacer un itinerario fantástico, un itinerario maravilloso que yo también he tenido la suerte de poder hacer incluso en nuestro circuito, o sea que lo voy a explicar de primera mano y realmente es un itinerario muy recomendable para personas que ya viajaron a Europa y que están dentro del viejo continente, pues intentando conocer otros destinos diferentes, con algunas características no tan conocidas, no es el clásico Italia, no es el clásico París, ni Londres, en fin. Vamos a conocer el norte, la zona más al norte de Europa, toda la zona de Escandinavia, con nuestro circuito Escandinavia completa, que realmente abarca toda la zona de Noruega, Suecia, Dinamarca, incluso tenemos el cruce con el mar Báltico. Realmente un itinerario muy completo, muy interesante, muy bonito y totalmente recomendable para vuestros pasajeros. Así que vamos allá, vamos para Escandinavia con esta frase, como no, de un escritor danés, escandinavo, Hans Christian Andersen. Viajar es vivir. Y como ya, gracias a Dios, en este 2023 estamos todos con muchísimas ganas de viajar y también nuestros clientes, ¿no? Que es lo más importante, que los clientes volvieran a las agencias y adquirieran paquetes turísticos. La verdad que estamos con una temporada con muchísimo movimiento. Como vengo diciendo a lo largo de todas las presentaciones, a la hora de viajar este año, sobre todo en Europa, paciencia, paciencia en el aeropuerto, paciencia en el restaurante, paciencia en la recepción del hotel. ¿Por qué? Pues porque lo que os vengo contando, ¿no? Todas estas semanas. Europa está con una ocupación prácticamente del 100%, la mano de obra escasea y realmente la forma de viajar cambió desde antes de la pandemia a ahora. Yo creo que hay que indicar siempre al pasajero que tiene que tener paciencia, que todo demora más que antes, que tenemos que viajar con filosofía y con ganas de pasarlo bien y no de poner falta a cualquier pequeño detalle. Bueno, vamos allá. Escandinavia completa. Escandinavia completa es un itinerario que lógicamente tiene una temporada limitada, por eso estamos hoy haciendo esta formación. Y es que ya en septiembre, la última salida, como veis aquí la slide, es el 15 de septiembre, porque ya a partir de octubre, en esta zona muy al norte de Europa, ya comienza el frío y claro, hacer un circuito sería muy incómodo. Con lo cual es un itinerario que podemos decir que tiene una temporada reducida desde junio hasta septiembre, que son los meses en los que hay un buen clima. Lógicamente, aún así es una zona fría, pero bueno, yo recuerdo cuando estuve en julio, la temperatura era bastante agradable, 20-25 grados, de ahí no va a pasar, pero claro, ya a partir de octubre y cuando entramos en el otoño europeo, ya son países en los que el frío es muy intenso y no se puede hacer un circuito tan fácilmente, ¿no? Por eso es interesante siempre comentar que este itinerario Escandinavia completa pues tiene, digamos, temporada limitada desde junio hasta septiembre. Aquí lo veis, el itinerario realmente os puedo garantizar que es un itinerario maravilloso, que es precioso. Todo lo que vamos a ver, aquí por ejemplo vemos esta imagen de los fiordos, es toda esta parte que vamos a visitar, como veis las fechas de salida, la hotelería, que en este itinerario os puedo garantizar que todos los hoteles son súper céntricos. Trabajamos muchísimo con una cadena que se llama Scandic, son itinerarios en hoteles 4 estrellas, como toda nuestra programación, pero realmente con una localización inmejorable. O sea que en Bergen estáis en pleno centro, en Oslo, en Estocolmo, la zona de los fiordos, un hotel fantástico en Loen, en fin, que realmente son hoteles que marcan la diferencia y los tenéis aquí ya publicados. Todo el day by day, como estáis viendo, comenzando en Copenhague y todo el recorrido, Bergen, los glaciares, los fiordos, Oslo, Lillehammer, en fin, lo vamos a ir ahora viendo todo detallado en nuestro itinerario y, por supuesto, como siempre, el paquete de valor añadido, que ya sabéis que lo podéis comercializar desde vuestro país de origen para que el pasajero ya lleve todo el itinerario ya armado, con todas las excursiones, con la mayoría, digamos, de excursiones opcionales. Así que el valor añadido, que ya sabéis que aquí está el precio, con todos los paseos, incluso algunas
cenas y almuerzos. Así que bueno, vamos allá, sin más dilación. Ya sabéis, este itinerario, pues os voy a dejar aquí el link para que lo veáis siguiendo conmigo. Os lo dejo aquí en el chat, por supuesto, como siempre, cualquier pregunta la podéis formular. Aquí os dejo el itinerario con el mapita, que realmente es muy interesante. El circuito Escandinavia completa está dentro de nuestra programación de circuitos regulares por Europa, lógicamente. Ya sabéis, autobuses de 54 plazas en las que vamos viajando por todos los países. Conoceremos los principales puntos turísticos de cada una de las ciudades a visitar, con lo cual muy bien aprovechado el tiempo de viaje. Conseguimos ver en un circuito mucho en poco tiempo. Transporte siempre garantizado, con nuestros autobuses de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, panorámicas, asientos reclinables, en fin, una gran relación calidad-precio y coste-beneficio. Sobre todo en un destino como es Escandinavia, que, como yo siempre digo, es el primer mundo, realmente son los países en los que mejor calidad de vida hay del mundo, y de los que más retornos tienen. Se pagan muchísimos impuestos, pero a su vez la población tiene un retorno espectacular del Estado y son países con muy buena calidad de vida. Pero por el contrario, para nosotros que venimos de otros países, es un destino caro. Sin duda, son ciudades caras. Oslo, Estocolmo, Copenhague mismo, son Bergen, son ciudades caras. O sea, que aquí tenemos que avisar al pasajero que tiene que hacer un desembolso para cualquier comida, para cualquier cena. Es un destino caro. Por eso es muy bueno hacerlo, conocer en un circuito. Porque como ya llevamos el paquete cerrado y llevamos ya el paquete completo, si incluimos el valor añadido, pues yo creo que es una forma muy interesante de, aun siendo un destino caro, que lo podamos visitar a precio accesible. Y, por supuesto, con nuestro guía acompañante durante todo el itinerario. Nosotros en Surland, durante toda la temporada de junio a septiembre, desplazamos un autobús español aquí al norte de Europa, con lo cual incluso el chofer es nuestro, es español. Y entonces aquí la atención es fantástica. Yo creo que es uno de los itinerarios más bonitos, con mejor hotelería y que nuestros guías conocen muy, muy, muy bien. O sea que yo os recomiendo 100% que sugiráis este destino de Escandinavia, cualquiera de los itinerarios que tenemos, que los tenéis en la web, el Escandinavia completa, el Fiordos, en fin, tenemos varios que los podéis encontrar, como os digo, en la programación Europa, de nuestros circuitos regulares. Bueno, como veíamos antes en el mapa, ahora ya sí entramos en el destino, nos vamos a Escandinavia y el circuito empieza, como podéis ver en el mapita que os he dejado y que os vuelvo a compartir aquí en el chat, empieza en Copenhague. Copenhague, capital de Dinamarca. No olvidemos, este itinerario nos va a llevar a varios países, lo vamos a ir viendo, Dinamarca, Noruega, Suecia, o sea que, y luego también la extensión al mar Báltico que vamos y volvemos a Vilnius. Lo veremos ahora. Es Copenhague. Copenhague es interesante. Es la ciudad, aún siendo un lugar en el mundo en el que hace frío, es la ciudad con más bicicletas del mundo. Copenhague es una de las ciudades más sostenibles del mundo. El 50% de los habitantes de la ciudad utilizan la bicicleta habitualmente como transporte. Esto ayuda, claro, que la ciudad es muy plana y facilita la utilización. Para mí, que soy un amante de las bicicletas, es ideal, porque yo voy de hecho a trabajo a Surland en bicicleta y para mí es el mejor transporte. No contamina, haces deporte, es ecológico, o sea, tiene todas las ventajas. Dejamos el coche en casa y vamos en bicicleta. Consulta de Sofía, amiga, ¿cómo estás? Finlandia, Rusia. Esta buena pregunta porque este tour en Escandinavia completa, antes de la guerra, tenía una extensión a Rusia, que realmente tenía mucho éxito. Ahora, infelizmente, no la podemos hacer, pero todo el trayecto del que vamos a hablar hoy no está afectado en absoluto por la guerra. La guerra está localizada allí en Ucrania y no afecta en absoluto. Lo único que la extensión que antes hacíamos a Rusia, una vez finalizábamos Escandinavia, no la podemos hacer. Esperamos que pronto acabe esta dichosa guerra y podamos volver a operar en Rusia porque realmente es un destino apasionante. Pero todo lo que vamos a hablar hoy se está haciendo con total normalidad y sin afectar en absoluto la guerra. Bueno, Copenhague, bicicletas, ya lo hemos dicho. Tenemos incluso, dentro de Copenhague es interesante porque hay
una especie de república independiente que se llama Cristiania y que es un lugar interesante porque está dentro de la ciudad, está autoproclamada como ciudad libre desde los años 70, tiene incluso sus propias leyes y no se consideran incluso de la Unión Europea y se permite la venta y consumo de drogas blandas. Hablamos muchas veces de Ámsterdam, pero aquí en Copenhague también lo podemos ver. No se puede correr por sus calles, no se puede tomar fotografías ni grabar. Es interesante este barrio de Cristiania dentro de Copenhague. Como es interesante, esos juguetitos Lego, esos juguetitos de piezas que nos gustan mucho, pues están también están aquí localizados en Copenhague. De hecho, Lego, la palabra Lego de los juguetitos, viene del danés leg godt, que significa en danés juega bien. O sea que realmente es interesante. La fábrica está en Billund, exactamente, y tiene un parque temático allí que se llama Legoland, que es una atracción turística para niños, y bueno, no tan niños, los Lego desde luego tienen algunos que son de dificultad extrema, o sea que es muy interesante. Hay, por ejemplo, otro Legoland en Dubái, si alguno lo conocéis. Luego tenemos un castillo que es impresionante, que es el castillo de Rosenborg. Incluso para los que les gusta el fútbol, como somos todos los latinos, hay un equipo de fútbol bastante conocido en Dinamarca que se llama el Rosenborg. Es por el que está aquí cerca del castillo. Es un parque realmente, toda la zona donde está el castillo, con flores, con estanques, y fue construido en el siglo XVII por Cristian IV. Y en el interior se pueden ver las joyas de la corona danesa. Tenemos que recordar que toda esta zona de Europa son monarquías, tanto Dinamarca como Noruega, como Suecia, tienen familia real. Aunque parezcan países tan avanzados, todavía son clásicos en este sentido. Y luego tenemos la famosísima Sirenita, que está en Copenhague, efectivamente, luego la vamos a ver, que a algunos les gusta mucho y a otros, cuando llegan a verla, nos pasa un poco como con el Manneken Pis en Bruselas, que llegamos y decimos, oh, qué pequeñito es, ¿no? Pues la sirenita también es muy pequeña, mide 1,25 m, y es la postal típica, ¿no? de Copenhague. Fue tallada por Edward Eriksen en homenaje a Hans Christian Andersen, el famoso escritor de cuentos, y se inspiró en su cuento La Sirena de 1837. Y esta escultura de la sirenita fue un regalo de Carl Jacobsen, que era un fabricante de cerveza y fundador de la famosísima marca de cervezas. ¿Alguien conoce una marca de cervezas danesa muy conocida? Es Carlsberg. Carlsberg. Seguro que la habéis probado. La Carlsberg es danesa y este fabricante, Carl Jacobsen, la donó a la ciudad. Está inspirada la sirenita en una famosa bailarina de teatro que se llamaba Helen Price y que no quiso posar desnuda para el escultor y, por lo tanto, lo que es el cuerpo, que la sirenita está desnuda, corresponde a la mujer del propio Eriksen. El rostro es de la bailarina, de Helen Price, pero el cuerpo es de la mujer de Eriksen, este fabricante de cerveza que donó la estatua. En fin, bueno, curiosidades como en todas las ciudades y aquí en Copenhague, sin duda, hay muchas. Aquí veis el recorrido, ¿no? Del itinerario que vamos a hacer hoy. Como os digo, llegaremos en avión a Copenhague, estaremos 2 noches, subiremos hacia el norte, dejaremos Dinamarca para entrar en Noruega y llegar a Bergen, apasionante ciudad pesquera. Luego toda la parte de los fiordos, que dormiremos una noche en Loen, que está en la región de los fiordos, para llegar a Alesund, donde dormiremos de nuevo, seguimos en Noruega, y luego bajar ya hacia Suecia. Veremos la estación de invierno de Lillehammer, llegaremos a Oslo, capital de Noruega, y luego ya sí, Karlstad, Estocolmo, capital de Suecia, y Helsinki. Desde Helsinki haremos una ida y vuelta hasta Tallinn, ida y vuelta a través del mar Báltico, y luego lo vamos a explicar. Y aquí es donde antes hacíamos la extensión a Rusia, y ahora infelizmente no podemos hacer. En fin, como veis, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 días maravillosos para conocer toda esta área de Escandinavia. Realmente un itinerario maravilloso en el que vamos a viajar en nuestro autobús, por supuesto. Vamos a hacer recorridos de tren impresionantes. Vamos a ir en barco para ver los fiordos. Vamos a ir en barco por el mar Báltico. En fin, súper completo. Yo recomiendo, de verdad, este itinerario, recomendarlo a los pasajeros porque van a volver apasionados de esta zona de Europa,
que, como os digo, no es tan conocida como España, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido. Aquí es muy diferente. O sea que yo realmente os lo recomiendo. Bueno, comenzamos nuestro tour. Ahora sí, día 1. Estamos en Copenhague. Como ya hablábamos, ¿qué hacemos en este primer día? Bueno, pues llegada y traslado. Como siempre, ya sabéis, con Surland, siempre incluido el transfer in y el transfer out. Copenhague es la capital de Dinamarca y tercera ciudad más rica del mundo. Por eso os digo, destino caro, junto con Oslo. Clima báltico, lógicamente, inviernos fríos y veranos más suaves, y una ciudad muy interesante de poco más de 1 millón de habitantes y que surgió en el año 800 en torno a un pequeño pueblo de pescadores. O sea que realmente muy interesante todo lo que vamos a ver. Como siempre en este primer día de llegada, sobre las 7:30 de la tarde, 19:30, tenemos la reunión prevista con nuestro guía acompañante que nos va a llevar a lo largo del recorrido. Normalmente siempre es, como ya sabéis, a las 7:30 en el hotel, en este día 1. Dormimos en Copenhague y ya en el día 2 comienza la actividad de nuestro tour. Vamos a hacer la panorámica. Panorámica, ya sabéis, a bordo de nuestro autobús, veremos la mayoría a bordo del autobús, pararemos en algunos puntos clave, no incluye entrada en ningún museo porque es panorámica, como su propio nombre indica, y lo que veremos, pues por ejemplo, vamos a ver esta panorámica que hacemos por la mañanita temprano, el Palacio de Christiansborg, que fue la residencia real de la monarquía danesa hasta 1794, cuando se mudaron al Palacio de Amalienburg. Este palacio de Christiansborg es de los monumentos más visitados de la ciudad y tiene la torre más alta de Copenhague. Por eso es interesante, se puede incluso subir al mirador y tenemos una panorámica fantástica. Aquí es donde trabaja el primer ministro danés, es la sede también del Tribunal Supremo, y es interesante porque acoge bajo el mismo techo este palacio de Christiansborg los 3 poderes, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Así que realmente muy interesante. Luego vamos a ver la plaza del ayuntamiento, como no, en esta zona de Europa vamos a hablar mucho de ayuntamientos, porque tanto el de Copenhague como el de Oslo, como sobre todo el de Estocolmo, son muy importantes. Luego vamos a ver por qué. La plaza del ayuntamiento, aquí la vemos, del ayuntamiento de Copenhague, lógicamente la parte más céntrica de la ciudad, está en la llamada de Rådhuspladsen, que es en toda la área de la antigua muralla que rodeaba la ciudad, y sobre todo muy conocida por sus estatuas y la fuente del dragón que tiene dentro toda la ornamentación que veis aquí, flora y fauna, sobre todo de la capital danesa. Y tiene también un reloj astronómico de 15.000 piezas. El reloj astronómico siempre se nos viene a la mente el de Praga, pero aquí en Copenhague también tenemos uno muy interesante. Y luego, este reloj también refleja la posición de los astros y todas las zonas horarias y un calendario para los próximos 500.000 años. O sea que imaginaros. Veremos también, cómo no, qué vamos a ver en Copenhague. Lógicamente, ahí está la sirenita de la que hablábamos antes. El rostro es de una mujer y el cuerpo es de otra, para que veáis. Helen Price es la famosa bailarina que me inspiró, y aquí perdón, ¿qué ha pasado? Aquí está la sirenita, el icono de la ciudad, esta sirenita de bronce, que está en una roca en el puerto de la capital a orillas del Báltico. Todo lo que veis aquí es el mar Báltico. Muy interesante. ¿Homenaje a quién? Al escritor de cuentos que hablábamos antes, Hans Christian Andersen, escritor sobre todo de cuentos infantiles. Está la sirenita, el patito feo, el soldadito de plomo, el traje del emperador, en fin, cuentos con los que hemos crecido todos, ¿no? Es muy interesante. Y como os decía antes, fue un regalo de Carl Jacobsen, fabricante y fundador de las cervezas Carlsberg. O sea que realmente es un regalo que le hizo a la ciudad, y es la foto que todo el mundo quiere cuando va a Copenhague, la sirenita. Luego veremos también, muy interesante, el canal de Nyhavn. Ahí lo estamos viendo. Es a mediados del siglo XVII, cuando el rey Cristian V, ordena construir este canal para, digamos, hacer un acceso directo al mar. En su origen, en el siglo XVII, era una zona portuaria, de muchas cervecerías, incluso locales de
prostitución, pero hoy en día ha cambiado completamente y es, digamos, pleno centro de la ciudad, un área con muchísimo encanto dentro de Copenhague y de las más visitadas, porque tiene los históricos barcos de madera, tiene muchos restaurantes y es una zona súper animada. Es muy bonito para dar un paseo, cenar, visitar los barcos, este canal de Nyhamn. Muy bonito, muy interesante. Bueno, Copenhague ya la tenemos vista y el día 3, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a dejar tiempo libre, perdón, tiempo libre no, vamos a desayunar, como siempre, desayuno incluido, como siempre con Azurland, desayuno buffet, y vamos a ir al aeropuerto porque lo que vamos a hacer es, vamos a dejar Dinamarca, vamos hacia Noruega, de Copenhague a Bergen, lo vamos a hacer en avión. Vamos a hacer en avión, un vuelo no incluido, tenéis que conseguirlo vosotros allí, y llevamos a los pasajeros hasta el aeropuerto de Copenhague y los vamos a buscar a Bergen para llevarlos hasta el hotel. O sea que no os preocupéis que están todos los transfers, como siempre, incluidos. Bergen, ciudad ya, como os digo, estamos en Noruega. Bergen se dice que es la ciudad más bonita de Noruega, es patrimonio de la humanidad. Fue capital hasta principios del siglo XX, pero por la zona geográfica donde está Bergen no le permite expandirse. ¿Por qué? Porque está rodeada por 7 montañas, y no solo 7 montañas, como puede ser Roma o Lisboa, está rodeada también por 7 fiordos. Entonces, es toda entrada a los fiordos noruegos, con lo cual no puede crecer, y ahí fue que cambiaron la capital a Oslo. O sea que es interesante. Lógicamente, en este enclave privilegiado es uno de los mayores puertos de cruceros marítimos de Noruega y uno de los mayores de Europa. Y también es capital de 2 pescados, el salmón. Prácticamente el 90% del salmón consumido en el mundo proviene de granjas de explotación de aquí de Bergen, y el bacalao salado. A finales de la Edad Media, sobre todo, ya Bergen era una de las principales exportadoras de bacalao para el viejo continente. O sea que Bergen, pero tenemos que probar el salmón y tenemos que probar el bacalao salado. Como os digo, Hotel Scandi, que estamos en pleno centro de la ciudad alojados. O sea que maravilloso para hacer nuestra visita por la mañana, súper agradable por la ciudad. Esta visita de Bergen, gran parte es a pie, porque todo el centro está muy recogidito de toda esta zona de las casas hanseáticas, y luego subimos también a la parte alta de la ciudad en el autobús, pero hacemos gran parte caminando, o sea que es muy agradable este paseíto por la mañana temprano en Bergen. Vamos a ir primero a las casas hanseáticas, la ciudad vieja, el barrio de Bryggen, donde se destacan siempre, el cartón postal de Bergen, estas casas de madera de colores diferentes. Y todas ellas torcidas, realmente, por como son de madera, es muy interesante el efecto que hace una vez entramos dentro. Son de estilo medieval y están situadas junto al mar. Originalmente eran casas donde se alojaban los pescadores, y no eran muy confortables en la época. Al ser de madera no se permite la calefacción para evitar posibles incendios, o sea que realmente es muy interesante. Y lo que os digo de que están torcidas es cierto, porque como son de madera, se han dilatado, sobre todo debido a la humedad, y cuando entras dentro de una de las casas parece que estás borracho, porque realmente merece mucho la pena entrar, porque es un lugar muy interesante, toda esta zona del barrio de Bryggen, súper cerquita de nuestro hotel. Veremos la parte alta, la ciudad vieja, como os decía, subimos aquí en el autobús, el casco histórico y la iglesia de Santa María. Es el edificio más antiguo de la ciudad de Bergen y que data del 1130. O sea que realmente muy interesante toda la panorámica, que normalmente finaliza en el mercado. El mercado de Bergen de pescadores es muy típico, muy clásico. Bueno, pues para almorzar allí, probar el salmón, probar el bacalao y cualquier especialidad local. O sea que realmente muy interesante. Normalmente la panorámica finaliza allí en la hora del almuerzo. Porque por la tarde se ofrece la opcional, que es la opcional del mirador del Monte Fløyen. Es un funicular que nos lleva hasta la parte alta de la ciudad. Es el funicular llamado el Fløibanen, que es la parte alta, es una terraza a más de 300 metros de altura, y tenemos unas panorámicas espectaculares. O sea que
que lo que os digo, después de comer en el Fisketorget, que es el mercado del pescado, siempre hay aquí en el mercado es interesante porque tiene siempre muchos puestos con gente que habla español, o sea que va a ser muy fácil. Hay muchos estudiantes que hablan español y que están allí alojados en Bergen. Y realmente esta subida al Monte Flóyen merece muchísimo la pena, porque es una subida del funicular y la vista es espectacular, sin duda que es maravillosa. Afiliarnos a nosotros, nada, a través de de tu operadora de turismo de confianza. Bueno, continuamos, hacemos esta panorámica en Bergen, en la tarde, la opcional, y luego vamos a continuar en el día 5 con un día maravilloso que nos va a llevar de Bergen a Loen por toda la región de los fiordos. Espectacular, maravilloso, fantástico. Vamos a salir hacia Loen y lo que vamos a hacer primero es ofrecer como opcional el paseo en el tren Flensbanen. El tren Flensbanen, de la Flam Railway, está catalogado como uno de los 3 recorridos de tren más lindos del mundo. O sea que realmente merece muchísimo la pena hacer el paseo del tren. Es un recorrido de unos 20 kilómetros. Vamos disfrutando de todo el paisaje montañoso, desfiladeros, fiordos, cascadas, picos nevados, en fin, realmente la subida es espectacular por las laderas. Imaginaros, es una de las vías ferroviarias más empinadas del mundo, con una diferencia de altitud desde el comienzo hasta el final de 866 metros. También es un paraíso para amantes de la bicicleta, que les gusta hacer rutas de bicicleta por las laderas de las montañas. O sea que el recorrido es maravilloso. El tren Flensbanen lo recomiendo 100%. Aquí lo veis un poquito, en esta panorámica del tren, a través de los desfiladeros y de las montañas. Espectacular. El tren Flensbanen, espectacular. Luego, ¿qué vamos a hacer después del tren? Bueno, pues vamos a continuar con nuestro día a bordo de nuestro autobús que nos va a llevar hasta el puerto en el que vamos a embarcar para hacer el fiordo Sognefjord o fiordo de los sueños. Vamos a hacerlo en barco, lógicamente. Vamos a embarcar. Es el fiordo más largo y profundo de Noruega. Es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Y realmente es espectacular el paseo que se hace a través de los fiordos. Tiene una duración de más o menos 1h30, 2 horas, este fiordo de los sueños, y vamos y volvemos al mismo lugar donde nos deja el barco. Es un paseo de ida y vuelta y luego nuestro autobús nos viene a buscar para llegar hasta nuestro alojamiento en Loen, que es una localidad pequeñita al borde de un lago muy, muy, muy agradable, y nuestro hotel está allí mismo, en el lago, o sea que es fantástico. Por la tarde llegar a esta región de los fiordos. Es un pueblito muy pequeño, no hay muchos restaurantes, por eso incluimos la cena en el hotel, en este caso, porque realmente el pueblo es lo que estáis viendo, esas 4 casas, y luego el lago, para dar una vueltecita si después de cenar nos apetece. Es una región escandinavia que anochece muy pronto, porque estamos casi ya cerca del círculo polar ártico. Y la cena, como os digo, está incluida aquí en el hotel en los fiordos. Es maravilloso. Bueno, día 5 y el día 6 ya despertamos ahí, en la región de los fiordos, espectacular, y vamos a recorrer un pequeño trecho de 28 kilómetros. ¿Veis? 28 kilómetros, 45 minutos, parece mucho. ¿Sabéis qué pasa en esta zona del planeta? Que como todos son fiordos, montañas, laderas, muchos de los recorridos tenemos incluso que subir el autobús en un transbordador para poder cruzarlos. Aquí las distancias, aunque sean cortas, los trayectos son largos, porque por eso, por la propia dificultad geográfica del terreno, que tenemos que ir salvando, ¿no? Pues con los transbordadores, carreteras de montaña, en fin, por eso parece que son pocos kilómetros, pero que tardamos mucho. Lo que vamos a hacer primero en este día 6 es de Loen, que es donde dormimos, hasta el glaciar de Briksdal, el glaciar más grande de Europa, y que desgraciadamente, como todos los glaciares por el cambio climático, que algunos niegan, pero que es completamente real, se están derritiendo los glaciares. Así que cuanto antes vayamos a verlo, antes de que nos carguemos el planeta, el ser humano, que es el único capaz de hacer eso, pues mejor. El glaciar de Briksdal, protegido, es un parque nacional realmente, el Parque Nacional de Jostedalsbreen, y aquí lo que hacemos es, llegamos a la base del parque, aquí el guía nos explica todo y nos deja tiempo libre para subir
hasta la base del glaciar, donde está esta gente. Hasta aquí podemos llegar para hacer la foto del glaciar. Es un paseíto de unos 20-30 minutos. Para personas que no están en buena forma física o que son mayores, hay unos cochecitos que te pueden llevar hasta el glaciar. Es una caminata fácil para quien está en forma, pero quien no quiera caminar puede llegar a la base del glaciar en estos cochecitos que son del propio parque. Nuestro guía, por supuesto, les va a indicar cómo hacerlo. Entonces, vamos hasta el glaciar, hacemos nuestra foto y volvemos a la hora marcada, a la base del Parque Nacional, donde ya continuamos nuestro tour. ¿Hacia dónde? Bueno, pues vamos hacia Geiranger. Vamos a hacer otro paseo de barco por los fiordos. Vamos a ver en este caso el fiordo Geiranger. Es un paseíto en barco de unos 50 minutos, una hora. En este caso vamos desde un punto hasta otro. El autobús nos deja, subimos al barco, hacemos todo el fiordo Geiranger, vistas espectaculares. Es uno de los fiordos más bonitos de Noruega. Veis cómo en esta foto se ven las cataratas, en fin, es realmente muy, muy, muy bonito navegar por el fiordo Geiranger y después nos va a buscar nuestro autobús, el lugar donde atraca el barco, para continuar viaje hasta Alesund, que es donde vamos a dormir en este día 6. Es una ciudad muy acogedora, muy linda, muy bonita, muy bien cuidada, muy limpio todo, como todo en esta parte del mundo, dividida en dos por el canal navegable que atraviesa la ciudad. Normalmente, cuando llegamos a Alesund, antes de ir hacia el hotel, nuestros choferes les gusta subir al mirador que hay, que vemos que es claramente donde estamos viendo esta panorámica. Es un monte que hay en la parte alta de la ciudad. Tenemos una vista espectacular de la ciudad de Alesund y ya luego bajamos hasta la... Esto depende siempre de que lleguemos en horario y que lleguemos de día para poder hacerlo. Porque en este caso, como os digo, dormimos en esta ciudad muy conocida por su arquitectura Art Nouveau y que es un centro cultural de la región y hay muchos festivales de arte en esta ciudad de Alesund, donde dormiremos en este día 6, antes de llegar al día 7, en el que vamos a tener una etapa maravillosa por las tierras de los trolls, este animal mitológico. Vamos a salir de Alesund bordeando el fiordo de Molde a través de lo que llamamos el valle de Romsdal, que es toda las tierras de los trolls. Es esta criatura noruega. Siempre vais a ver los recuerdos que vais a poder comprar, siempre con motivo de los trolls, que se dice que son los únicos que habitan estas montañas, estos bosques y montañas noruegas. Es este ser mitológico, los trolls. Vais a ver, los tiene como muñequitos, las fotos, todo esto es la tierra de los trolls, el valle de Romsdal, muy, muy importante, muy interesante y muy bonito aunque vayamos a bordo del autobús, la verdad que el paisaje que vemos es espectacular. Lo primero que hacemos es llegar a Lillehammer, ¿verdad? Es nuestra primera etapa. En Lillehammer, que vamos a hacer una paradita para ver los trampolines de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebraron allí en 1994. Dejamos incluso tiempo para subir hasta la parte de arriba, para pasajeros osados. Podemos subirlo caminando, yo subí caminando, luego bajé ya en el funicular, o hay un funicular que nos puede llevar hasta allí. La aurora boreal, bueno, las auroras boreales tienen, lógicamente, unas fechas determinadas. No tenemos ninguna salida que sea especial para ver las auroras boreales, que suelen ser más o menos en los meses de finales de agosto. La observación de las auroras comienza a finales de agosto y termina a principios de abril. Entonces, no es que haya ningún tour que sea enfocado a ver las auroras boreales, pero si viajamos a partir de agosto, puede ser que las veamos. No se puede garantizar, lógicamente, es un fenómeno meteorológico que nadie puede garantizar, pero sí que en las fechas de agosto y septiembre coincide con esta fecha, con estas épocas de las auroras boreales. O sea que si tenemos suerte, las podremos ver. Bueno. En Lillehammer hemos visto los saltos de esquí y continuamos hasta Oslo. Llegaremos a Oslo en este día 7. Llegaremos a Oslo en la parte de la tarde y llegaremos a la capital de Noruega, capital y ciudad más poblada, centro político, lógicamente económico y cultural.
una de las ciudades más caras del mundo. O sea que, como os decía antes, la cara se paga muchos impuestos, pero a la vez es una ciudad famosa por sus áreas verdes. Sobre todo en la área de la península de Bigdoy, donde están todos los museos que luego vamos a ver. Calles peatonales, barrios modernos, muchísimo verde. El Parque Faulkner, que ahora lo vamos a ver también. Es tan verde que incluso Oslo es la ciudad, si habéis visto el famoso árbol de Navidad que se coloca en Trafalgar Square, en Londres, siempre es un presente, un regalo que hace el gobierno noruego para Londres. O sea que es interesante. Noruega es un país interesante, es un país con muchas curiosidades, como por ejemplo que tiene el túnel de carretera más largo del mundo, como os decía antes, por todo esto asunto de la orografía que es complicada, es un túnel que mide 24 kilómetros y medio, son más de 20 minutos para atravesarlo. Y a la vez tiene el túnel submarino más profundo del mundo, que está a casi 300 metros de profundidad y tiene 8 kilómetros. Debe ser impresionante, sin duda, atravesarlo. Noruega tiene una prisión idílica, aunque parezcan dos palabras que no combinan, y es porque son tan modernos que es la prisión de la isla de Bastoy, es abierta, o sea, que no tiene rejas, no están encerrados. Los reclusos pueden caminar por los bosques, por los campos y por las playas. Está a unos 75 kilómetros de Oslo y, como veis, es una penitenciaría muy particular, es un ejemplo de modelo de reinserción social. Lógicamente, no son delitos muy graves los que cometen las personas que están allí, porque no tiene muchas medidas de seguridad. Y Noruega tiene también la isla más remota del mundo, que es la isla Bouvet. Es una isla deshabitada, no vive nadie, pero no hay nada en absoluto a 1.600 kilómetros a la redonda. O sea que realmente es impresionante, es un lugar inhóspito. Y también interesante es que las universidades en Noruega son gratuitas. Gratuitas, entre comillas, lógicamente pagamos impuestos, por eso tienen un retorno del Estado. Pero, lógicamente, es envidiable. La educación es completamente gratuita y además es una de las más renombradas, de las que mejor calidad tiene para los estudiantes. Y no solo gratuita para noruegos, también para extranjeros. O sea que es importante. En este punto me gustaría resaltar esto de la educación, que Suecia el otro día, ahora como está tan de moda lo que son las tablets, todo, ¿no? Ahora todo es mejor enseñar en una pantalla. Bueno, pues bien, Suecia, que es un país del que vamos a hablar hoy también, el otro día prohibió las tablets en la escuela, porque se han dado cuenta que la comprensión lectora de los niños ha caído en picado, que los niños desde que ven pantallitas no son capaces de interpretar lo que leen en un libro. O sea, en el primer mundo del que estamos hablando hoy se está prohibiendo estudiar con tablets, porque es contraproducente para la educación de los niños. Creo que es un detalle que me llamó la atención y que me gusta compartirlo con vosotros, porque realmente yo también pienso que estamos todo el día atontados con las pantallitas y me parece peligrosísimo que los niños tengan a su alcance un móvil 24 horas. Esto es la opinión mía. Pero sí que es verdad que aquí en Suecia están prohibiendo las tablets en los colegios. Yo creo que es un dato del que tenemos que aprender los latinos. Y mira, Suecia y Noruega, es importante, fueron un mismo país hasta 1905. O sea que hasta hace nada, hasta hace muy poco, pero Noruega se independizó en 1905 de Suecia. Hoy en día, sobre todo en el fútbol, tienen mucha rivalidad, todos los países escandinavos. Bueno, pero son muy parecidos entre sí, muy parecidos en cuanto a filosofía, personalidad y modo de ver la vida. Bueno, día 8, ya estamos en Oslo, estamos en la capital de Noruega y vamos a hacer nuestra panorámica. Maravillosa panorámica la de Oslo. Lo primero que hacemos es vamos al Parque Vigeland. Vamos a ver el Parque Vigeland, el Parque Frogner, la calle Karl Johans, calle de compras, el Ayuntamiento, Palacio Real, en fin, parte en autobús y parte a pie. Por ejemplo, al Parque Vigeland vamos en autobús, nos dejan en la puerta y hacemos una visita por este denominado Parque de las Esculturas. Está dentro del Parque Frogner, al oeste, el área oeste de la ciudad de Oslo, y es llamado Parque Vigeland por Gustav Vigeland, que dedicó 20 años a hacer estas esculturas que realmente aquí no podemos apreciar la magnitud, pero cuando estás allí es impresionante cómo son las esculturas. Sobre todo, la más famosa es el niño enfadado, que es el llamado Sinatagen, que muestra a un niño llorando con una rabieta, con la boca abierta, pataleando, y que es una de los cartones postales también. El Parque Vigeland es impresionante, me encanta, la verdad
Muy original y muy bonitas las esculturas. Veremos también el edificio Storting, es el Parlamento noruego, construido en el siglo XIX y en la calle Karl Johans, que es la calle principal de la ciudad. Veremos también el ayuntamiento, que ya os decía antes, el ayuntamiento de Oslo, este edificio rojo, muy interesante. También veremos el interior del ayuntamiento, es uno de los más emblemáticos de la ciudad. Y muy famoso porque aquí es donde se entrega el Premio Nobel de la Paz. Todos los premios Nobel se entregan en Estocolmo, luego lo vamos a ver, pero el de la Paz se entrega aquí, en Oslo. Y aunque parezca el exterior muy sobrio, así, con esas torres, y muy frío, el interior es maravilloso, con murales que narran toda la historia de Noruega, la subida a la escalinata principal, en fin, está abierto al público y lo vamos a ver. Y desde arriba, desde las torres, tenemos una vista del puerto y del fiordo de Oslo maravilloso. Veremos también el Palacio Real, espectacular, Palacio Real de la familia real noruega, construido en el 19 también, y tiene un atractivo que es el cambio de guardia, que lo hacen todos los días a las 13:30. Desfilan durante 40 minutos con el cambio de guardia. Como os decía, Noruega también es una monarquía a día de hoy. En la tarde de este día 8 dejamos o bien tiempo libre para los que quieran disfrutar libremente de la ciudad, o ofrecemos una opcional muy interesante, que es la de los museos. Vamos a la península de Vigdøy, que es donde está la isla de los museos, y ¿qué es lo que vemos? Vemos el Museo de los Barcos Vikingos. Como ya sabéis, los vikingos eran de aquí, de la zona de Escandinavia, y aquí en este Museo de los Barcos Vikingos podemos ver los barcos mejor conservados del mundo. Sobre todo el más espectacular es el barco de Osberg, que está súper bien conservado, está construido en el año 820, imaginaros, en madera, y es muy llamativo, tiene toda la decoración, y bueno, nos van a hablar de toda la historia de los vikingos, de los barcos, los vikingos que, como sabéis, siempre se ha dicho que fueron los primeros en llegar a América, en descubrir América, mucho antes que Colón, pero bueno, no hubo datos, pero siempre se habló que los vikingos fueron los primeros en llegar. O sea que bueno, nos hablarán de toda la historia de los barcos vikingos. Y también incluimos el barco del Museo Fram, del barco polar Fram. ¿El Fram qué era? El Fram era un navío, uno de los barcos de madera más resistentes del mundo, que fue utilizado para las primeras expediciones polares, la llamada conquista de los polos. Entonces es muy interesante porque es el barco original, se puede subir a bordo, explica toda la historia de cómo fue la conquista de los polos, vemos los camarotes, las salas de calderas o la cubierta. En esta opcional se incluyen los dos museos, Museo del Barco Vikingo y Museo del Barco Polar Fram. La verdad que merece muchísimo la pena conocerlos. Bueno, ya en el día 9 despertamos en Oslo y ya lo que vamos a hacer es dejar Noruega y vamos a cruzar a Suecia. Vamos a hacer una primera paradita en Karlstad, estáis viendo aquí, destino final en este día Estocolmo, pero la haremos primero en Karlstad. Y es realmente una ciudad sueca pequeñita que vamos a ver. Y es que Suecia, como vemos aquí un poquito en el mapa, es un país, con muchísimos lagos. Son casi 100.000 lagos, que es prácticamente el 9% del área de Suecia son lagos. Y prácticamente el 70% son bosques. O sea, que realmente hay muchísima naturaleza. Un paraíso para los amantes de la naturaleza. 70% bosques y 9% lagos, de todo el total del país. Realmente es muchísimo. Y un país además muy pacífico. En 2 siglos no ha entrado en ninguna guerra. O sea que son un país neutral y un país muy tranquilo en este sentido. Y es un país muy conocido sobre todo por el grupo de música. ¿Cuál es el grupo de música sueco por excelencia y mundialmente conocido? Seguro que lo sabéis, ¿no? Efectivamente, Teresa, ABBA, mundialmente conocido. Y Roxette, mira, un grupo que me encanta, la fallecida Mary, pobrecita, Roxette también son suecos, efectivamente, pero el más conocido es ABBA, pero Roxette también lo son los dos maravillosos grupos. Yo me quedo con Roxette, es más rockero, a mí me gusta más el rock. Y también de los coches Volvo son suecos.
y no solo son suecos, bueno, son suecos, pero además que la casa Volvo fue la que inventó el cinturón de seguridad, que hoy en día es obligatorio en todo el mundo, la verdad es que Suecia es un país con muchísimos músicos conocidos. Podríamos dedicarnos aquí toda la formación a lanzar grupos musicales suecos, hay muchísimos muy, muy conocidos. Y Volvo, la cadena de coches, fue quien inventó el cinturón de seguridad, que tantas vidas ha salvado siempre. Bueno, lo que os decía, llegamos a Karlstad, una ciudad pequeñita, y origen de la primera mujer en ganar el Nobel de Literatura, que fue Selma Lagerlöf, es la cuna de la literatura. Y esto es lo que haremos, Oslo, Karlstad, y haremos, aquí lo que os decía un poquito antes como curiosidades, los lagos, los alces, que también es un animal muy sueco. Hay más de 350.000, lo de Volvo, y también IKEA, los muebles de IKEA son también aquí de Suecia. O sea que realmente un país emprendedor, aun siendo un país pequeñito. Y llegaremos a Estocolmo en este día. Es una ciudad interesante, es la capital del país, de Suecia. Es realmente, la llaman a veces la Venecia del Norte, como San Petersburgo también, porque son 14 islas ligadas por 54 puentes. Una ciudad maravillosa con muchísimo verde, muchísimos parques, jardines y prácticamente 1 millón de habitantes. Y también una ciudad cara y que representa prácticamente 1/3 del PIB del país. Claro, como vemos que hay muchísimos bosques, lagos, se concentra mucho la población en la capital. Bueno, llegamos a Estocolmo, dormimos y el día 10 descansamos bien porque el día 10 es intenso, porque tenemos la panorámica de Estocolmo, que hacemos parte en autobús, parte a pie, como os decía. Vamos a ir a varias de las islas y vamos a ver, por ejemplo, el Gamla Stan. Es todo el área donde fueron los primeros asentamientos en el siglo XII, lo que es el casco antiguo. Es una isla que hoy en día es de las más animadas de la ciudad, calles de piedra, estrechitas, casas antiguas, señoriales de los siglos XVII y XVIII. Es la zona más bonita de Estocolmo, el Gamla Stan. Cafeterías, restaurantes, muchas tiendas de artesanía, de antigüedades. Sin duda, muy interesante visitar siempre el Gamla Stan y también el Palacio Real. Bueno, aquí vemos otra imagen con sus placitas, sus casas coloridas. Es la isla central, lo que digamos el casco antiguo de la ciudad. Luego tenemos el Palacio Real, recordamos, es una monarquía construido en el siglo XVIII, un poquito estilo barroco italiano, y es una de las residencias reales más grandes de toda Europa. El rey de Suecia trabaja aquí, tiene las oficinas de la corte, pero ya no vive aquí, trabaja aquí, pero vive en el Palacio de Drottningholm, un poquito más a las afueras de la ciudad. Tenemos también la Catedral de San Nicolás, ahí la estamos viendo en nuestra panorámica, es la catedral más importante, en la gran iglesia de madera, y donde tenemos en el interior la escultura de San Jorge y el dragón, muy conocida, y que simboliza la victoria de Suecia sobre Dinamarca. Como veis, un poquito esta rivalidad que hay entre todos los países escandinavos. Bueno, hacemos toda la panorámica durante la mañana, tiempo del almuerzo, y luego, por la tarde, ofrecemos o bien tiempo libre, para que el pasajero que quiera estar libre para conocer la ciudad por su cuenta, o esta opcional del ayuntamiento y el museo Vasa. Es interesante hacerla porque el Ayuntamiento de Estocolmo es uno de los edificios más emblemáticos no solo de la ciudad, del país, sino del mundo, porque cada mes de diciembre se entregan los premios Nobel. Y en nuestra excursión visitamos, por ejemplo, el Salón Azul, el Salón Azul, que es donde se desarrolla la ceremonia de entrega, el banquete, o el baile, que se hace en el Salón Dorado. En fin, se visita todo el interior y es muy interesante ver todas las torres, las torres del ayuntamiento, y es muy bonito. Y también visitamos el Museo Vasa. Museo Vasa. Es curioso esta historia de es un barco, el Vasa era un barco, y es un museo declarado de los de los mejores museos de la ciudad. Y es un barco que en el siglo XVII estuvo proyectado como uno de los barcos
más grandes del mundo. Cuenta la historia que el rey Gustavo Adolfo II, de la dinastía Vasa, por eso es el Museo Vasa, era el rey de Suecia, tras una larga guerra contra Polonia, tuvo la idea de construir el galeón más grande del mundo como celebración ante el enemigo, el buque de guerra más poderoso de la época. Tenía 64 cañones, 1.200 toneladas, un mástil con 10 velas, muchísimo, muy grande, enorme para la época. El 10 de agosto de 1628, el Vasa va a zarpar del puerto de Estocolmo, empieza a llegar viento, se empiezan a ladear los 10 mástiles, empezó a entrar agua por las cañoneras que no soportó el propio peso de los cañones y el Vasa se hundió nada más salir del puerto de Estocolmo, un barco espectacular. Estuvo sumergido durante 300 años y cuando hicieron un plan para recuperar el barco, que tardaron más de 6 años en reflotarlo, se dieron cuenta que por la baja salinidad de las aguas del Báltico, el barco se conservaba perfecto, prácticamente como nuevo. Lo sacaron del mar y lo que vemos hoy en el barco es el 98% de las piezas originales que se conservaron debajo del agua durante 300 años. O sea, que realmente es espectacular y solo pensar que estuvo sumergido tanto tiempo merece la pena. Pero es un barco que realmente no navegó más allá de 200 metros, se hundió en el propio puerto. Pero el museo es espectacular, lo tienen muy bien puesto, muy interactivo y ya os digo, el 98% de las piezas del barco son las originales. O sea, que espectacular. Bueno, veis un día completo en Estocolmo, es una ciudad apasionante y el día 11, ¿qué vamos a hacer? El día 11 vamos a ir al puerto, porque vamos a... bueno, primero tenemos la mañana libre de Estocolmo, que merece la pena tenerla libre para conocer lo que más nos haya gustado, y en la tarde vamos al puerto de Estocolmo, porque vamos a embarcar, vamos a ir hacia Helsinki, vamos a dejar Suecia y vamos a ir hacia Finlandia, pero lo vamos a hacer en barco, vamos a ir en barco, vamos a hacer el barco una travesía durante la noche, o sea, vamos a dormir en el barco, en cabinas dobles, para llegar hasta Helsinki, hasta la capital de Finlandia. Este es el barco en el que vamos a hacer la travesía por el Báltico de Estocolmo hasta Helsinki, totalmente incluido en el precio del circuito. Y vamos a la capital de Finlandia, en la costa sur del país, una ciudad de unos 700.000 habitantes, capital de Finlandia, por lo tanto, centro político, económico y financiero, y una capital que fue nombrada capital del diseño en 2012, o sea, muy interesante. También una de las mejores ciudades para vivir del mundo. En fin, hacemos la travesía por la noche, que estáis viendo más o menos, es un barco de línea en realidad que hace este recorrido. Es un barco en el que los propios autóctonos hacen la travesía para llegar de un país hacia el otro. Pues, unos 2.000 pasajeros más o menos. Nosotros incluimos en el precio en los cabinas dobles interiores. Es lo que tenemos. Y luego, en el día 12, que ya lógicamente llegamos por la mañana a Helsinki y hacemos nuestra panorámica. Hemos descansado en el barco, nuestra panorámica que incluye, por ejemplo, el Parque Sibelius, conocido compositor de música sinfónica, que lo que más espectacular del parque son estos tubos, unos 580 tubos de acero, que cuando sopla el viento, pues realiza una música muy interesante que deja con la boca abierta. Veremos también la Plaza del Senado, aquí está, de Helsinki. En esta plaza hay varios edificios de interés. La Catedral Luterana, Monumento a Alejandro II de Rusia, Palacio del Gobierno, la Universidad y el Museo de la Ciudad. Veremos también la Catedral Ortodoxa. Bueno, veremos también el Marienmärtyr, ahí lo estamos viendo, que es una de las calles más famosas, la calle comercial, ¿no? La Mannerheimti. Mannerheimti es la ciudad, o sea, la calle más clásica de la ciudad. Veremos también, aquí está la Catedral Luterana, que es también muy interesante. Sabéis también que Finlandia y sobre todo Helsinki pertenecieron mucho tiempo a Rusia, por eso hay también muchas hay iglesias ortodoxas, como la que estamos viendo, que perdura hasta nuestros días. Veremos también la iglesia de la Roca, interesantísima, porque
es un lugar de culto construido dentro de una roca, se abrió a público en 1969 y claro, es un sitio muy turístico para poder visitar. En fin, hacemos una panorámica bien completa de la ciudad de Helsinki, a donde dedicamos este día 12 del itinerario. Porque el día 13 lo que vamos a hacer es un ferry, vamos a ir también al puerto de Helsinki, porque vamos a ir en un ferry de ida y vuelta hasta Tallinn. Vamos por la mañanita, hacemos la visita de Tallinn, la visita panorámica de la capital de Estonia y volvemos a Helsinki. O sea, que aunque vayamos a Estonia, hacemos por la mañana el ferry y por la tarde volvemos, dormiremos en Helsinki. Antes, cuando hacíamos la extensión a Rusia, dormíamos en Tallinn, pero es más cómodo hacerlo de esta forma ahora que no podemos hacer la extensión. Entonces, ahí desembarcamos y hacemos la panorámica. Vamos a ver la capital de Estonia, de una ciudad más pequeñita, de unos 400.000 habitantes. Estonia es un país pequeñito, pero realmente es una ciudad apasionante en cuanto a es una ciudad medieval súper bien conservada. Los callejones, todo el resto de la muralla y sobre todo muy típica esta catedral. No, esta está incluida, es parte del itinerario, parte del itinerario, no es opcional, está incluida en la programación. Catedral Alejandro Nevsky, que la estamos viendo, ortodoxa, como os comentaba antes. Y es patrimonio de la humanidad. Está en una colina y todo el mirador que tiene en la parte de arriba es espectacular para ver la ciudad. Veremos también la iglesia de Nibuliste, ahí la estáis viendo, es una iglesia medieval, todo el centro medieval de Tallinn es impresionante. Fue construida en el siglo XIII por comerciantes alemanes, ¿sí? Sobre todo la restauraron mucho en los años 80. Tenemos el ayuntamiento también, como veis en todas estas ciudades los ayuntamientos son sitios históricos y muy espectaculares y de alto interés museístico. Es un ayuntamiento de estilo gótico y esta aguja de torre de aguja de 61 metros. O sea, realmente muy interesante esta visita de Tallinn que hacemos en el día y vamos y volvemos. Porque ya en el día 14 lo que hacemos desde Helsinki es finalizar el itinerario, el Escandinavia completa y hacemos el traslado, el transfer out para dejar Escandinavia y ya volver a nuestro país de origen. Pero estáis viendo un itinerario de 14 días y que podéis ofrecer a vuestros clientes. Aquí estamos viendo las opcionales que se incluyen en el paquete de valor añadido, que es como hemos comentado, en la subida del funicular de Monte Florienbergen, el tren Flashbana, en la región de los fiordos, en Oslo, el Museo del Barco Polar Fram y los barcos vikingos, y museos, PASA y ayuntamiento en Estocolmo. Es lo que incluye el paquete de valor añadido. Como siempre, esta formación efectivamente queda grabada y la subimos a nuestro canal de YouTube, de Surland, que voy a dejar incluso aquí el link. Y por supuesto tenemos también nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram, con todo a disposición. Voy a dejar aquí el enlace para el canal de YouTube, que esta formación, como todas, la subiremos en breve. Así que nada, ya sabéis, hay que ir a Escandinavia, hay que ofrecer destinos nuevos, originales, sean de interés para nuestros pasajeros que ya conocen Europa. ¿Con quién? Con Surland. ¿Por qué? 100% tranquilidad,